Un día por fin pude renunciar a la juguetería en la cual estaba trabajando y pude ponerme a trabajar de lo que me gustaba. Llevo 15 años acá en la plataforma. En los últimos 4 o 5 años me fue realmente muy bien. Pude mantener no solo este canal, sino que pude abrir otros canales nuevos como El Día Que, como 2000eros. Gané 5 placas por ahora en YouTube. Pude armar una productora con varios amigos míos que están cada uno trabajando en algunos de estos canales. También me fue bien en el ámbito personal, logré casarme, me compré este departamento en el cual estoy viviendo, le compré una casa a mi madre. Realmente al final salió todo como lo había planeado. Sí, salió todo muy bien, pero la lámpara se ve rara. ¿Cuándo y dónde nació ese latiguillo que hoy todos repiten? ¿Por qué hay gente que no para de decir que vivimos en una simulación? ¿A qué se conoce como un glitch en la Matrix? ¿Qué es no clipear? ¿En qué consiste esa práctica conocida como shifting? ¿Podemos movernos entre universos? ¿Es posible saltar entre realidades? Responder a estas y otras preguntas nos va a conducir a un túnel de incertidumbre que desembocará en el curioso caso de la lámpara se ve rara y otros errores de la Matrix. Si les interesa este tipo de videos, escriban error en la Matrix en los comentarios y vamos a estar armando otro informe de este estilo para que ustedes lo vean. Y también pueden tirarnos data, pueden sugerirnos temáticas similares a esta, pueden compartirnos videos o lo que sea que nos sirvan para armar otras partes. Sin nada más que decir, comencemos. Érase una vez en Reddit. Aunque la frase de la que hoy queremos hablar ganó popularidad en 2023 y está teniendo una suerte de revival en estos días gracias a TikTok, lo cierto es que nació hace más de 10 años y en otra plataforma. Todo empezó más precisamente en Reddit en el año 2012, en un hilo donde se había planteado una consigna muy particular y concisa. La misma decía algo así: ¿nunca les pasó de conocer a alguien en un sueño, enamorarse de ese alguien y luego despertarse y sufrir por ya nunca más poder volver a verlo? La propuesta generó una cantidad de respuestas. Muchos se sintieron inspirados a contar sus propias vivencias y se armaron acalorados debates. En ese contexto, un usuario llamado Temtotazón hizo un posteo que pronto se llevaría toda la atención. Es que los que se topaban con aquel posteo quedaban inmediatamente fascinados y también algo paranoicos. Sin embargo, no es mi intención detenerme en lo que sintieron otros. Les propongo que sean ustedes los que sientan de primera mano el impacto de aquel relato, que no tardaría en viralizarse. ¿Preparados? Bien. Les recomiendo que apaguen las luces de la casa y dejen prendida una sola lámpara. El posteo decía: en mi último semestre en cierta universidad, un jugador de fútbol americano me atacó por caminar donde él intentaba manejar. Él pesaba 147 kilos y yo 54. Como no cuesta imaginar, me dejó inconsciente en el suelo y muy lastimado. A partir de ese día comprendí que mi vida podía cambiar en cualquier momento por detalles absurdos y me propuse enfocarme en ser feliz. Conocí a una chica maravillosa, me hacía latir el corazón y me ponía colorado. La cortejé por meses y me deshice de unos cuantos novios idiotas antes de finalmente conquistarla. Después de 2 años nos casamos y casi inmediatamente ella me dio una hija. Tenía un gran trabajo y mi esposa no tenía que trabajar fuera de casa. A los 2 años llegó nuestro segundo hijo. Yo entraba a sus habitaciones todas las mañanas antes de irme al trabajo y los consentía. Mi vida era perfecta, nada podía arruinarla, o eso creía. Un día, sentado en el sofá, noté que la perspectiva de la lámpara del living era rara, como invertida. Seguía siendo 3D, pero simplemente estaba mal. Estaba hipnotizado, no podía dejar de mirarla. Me quedé despierto toda la noche, analizando de todos los ángulos aquel fenómeno. A la mañana siguiente no fui a trabajar. Algo no estaba bien con esa lámpara. Dejé de comer, solo me levantaba del sofá para ir al baño. Estuve mirando la maldita lámpara durante 3 días antes de que mi esposa se preocupara mucho. Ella hizo que alguien viniera a hablar conmigo. A estas alturas mi conciencia se estaba desmoronando y mi esposa estaba enloqueciendo. Tras ver que no había caso, se llevó a los niños a casa de su madre. Eso fue justo antes de que tuviera mi epifanía. Descubrí que simplemente la lámpara no era real. La casa no era real. Mi esposa, mis hijos. Nada de eso era real. Los últimos 10 años de mi vida no son reales, pensé.
La lámpara comenzó a crecer más ancha y profunda. Seguía teniendo dimensiones invertidas, ocupaba toda mi perspectiva y todo lo que podía ver era rojo. Escuchaba voces, gritos, todo tipo de ruidos extraños y comencé a sentir dolor, un montón de dolor. Las primeras palabras que dije fue: "Me faltan dientes". Luego abrí los ojos. Estaba boca arriba en la acera, rodeado de gente que no conocía. En algún momento un policía me levantó, me arrastró por la acera y me llevó al hospital. En el trayecto comprendí que había vuelto al punto en que el jugador de fútbol americano me había golpeado. Me hicieron tomografías computarizadas y esas cosas. Pasé unos 3 años con una depresión horrible, sufriendo la pérdida de mi esposa e hijos y lidiando con el conocimiento de que nunca existieron. Tenía miedo de volverme loco, así que lloraba hasta quedarme dormido esperando verla en mis sueños. Nunca lo he hecho. Sin embargo, a veces sí veo a mi hijo. Generalmente se trata solo de un vistazo de mi visión periférica, pero sé que es él y está ahí. Él tiene 5 años de modo perpetuo y nunca puedo oír lo que dice. Interesante, ¿no? Temtota Son, quien subió esta historia, siempre sostuvo que la misma era real, que se trataba de una anécdota muy personal y que no era un simple relato literario. Incluso haría posteos, compartiendo el apoyo que había recibido por parte de la comunidad. También contó que muchos otros se habían reído de él, expresando que lo que decía era simplemente imposible. Frente a todo, Temtota Son solo se limitó a repetir que nadie podía dar por sentado saberlo todo en la vida y que a veces lo más extraño puede suceder. Por último, el joven mencionaba que un gran número de personas le habían pedido hacer un guión, un cómic o un libro con la historia. A todos ellos les dijo que no le interesaba registrar lo que había contado y que podían considerarlo de código abierto. Básicamente dio luz verde para que la historia de la lámpara fuera adaptada a cuanto formato se les ocurriese. Quedaba claro que el autor del posteo no estaba buscando capitalizar el relato, o al menos no de modo monetario. Tras esto, su presencia se fue diluyendo en las redes. Sin embargo, para ese momento ya había plantado la semilla de su legado. La historia de la lámpara, como se la empezó a conocer, se convirtió en toda una sensación y en una metáfora de miedos tan perturbadores como profundos. Miedos como el de descubrir que todo lo que nos rodea es una mentira. Una mentira que quizás no podamos resistir perder. Como muchos analistas luego dirían, la historia es doblemente perversa. Por un lado nos dice que la realidad es frágil, pero también nos recuerda que nosotros lo somos. Las implicancias filosóficas de todas estas ideas ameritaron que se escribieran extensos análisis sobre el asunto. Las preguntas que más lo inundaban todo eran dignas de una película de ciencia ficción. ¿Estarías dispuesto a despertar y conocer la verdad? Si despertar significa abandonar todo lo que tenés en este mundo de mentiras al que somos tan adictos. Para decirlo de otro modo, ¿pastilla roja o azul? Otros, sin embargo, prefirieron tomar la historia de modo más literal y no solo dieron por sentado que vivimos en una simulación, sino que la misma suele tener fallas, algo que según aseguran pasa más seguido de lo que creemos. Por eso fue que tras conocer la historia de la lámpara, un grupo de personas empezó a recolectar perturbadoras experiencias de otras personas que habían vivido algo similar. ¿Su objetivo? Demostrar que los glitch de la Matrix son algo real y que a veces nos permiten espiar el verdadero mundo que se esconde detrás de los ceros y los uno. Glitch en la Matrix. Tras el relato de la lámpara hubo otros igual de impactantes que marcaron a los lectores que por esos años deambulaban por la plataforma. Se trató de relatos que, aunque no llegarían a tener la fama del original, de todos modos empezaron a ser copiados y compartidos en páginas de historias de miedo. ¿Listos para una segunda ronda? Esta historia ha dejado a varias personas heladas y se conoce como la historia del hombre de la camisa a cuadros. Mi papá solía levantarse alrededor de las 3 a.m. todas las mañanas para ir a trabajar. Desde muy temprana edad me despertaba solo y bajaba las escaleras para verlo antes de que se fuera. Una mañana, cuando tenía 4 años, llegué al final de las escaleras y noté que la puerta principal estaba entreabierta. La abrí y vi a mi padre con su camisa de trabajo favorita, una camisa a cuadros, avanzando por el camino de entrada hacia su camioneta. Abrí la puerta de par en par y le grité que volviera para darme un abrazo antes de irse. Lentamente se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia la casa. Me miraba de una manera tan extraña que comenzó a asustarme, y comencé a llorar y preguntarle qué pasaba. Justo cuando casi me había alcanzado, un par de brazos me rodearon por detrás.
Giré la cabeza para ver a mi comprensiblemente asustado padre mirando a su doble. El doble le echó un vistazo a mi padre y salió corriendo por la entrada, mientras él me metía de un tirón en la casa y cerraba la puerta con llave. La mañana más rara de mi vida. Nunca lo entendí del todo. No me fiaría del recuerdo que tengo de mi yo de 4 años si no lo hubiera presenciado también mi padre. Él ya no habla mucho de ello. ¿Acaso los asustó? Bueno, tranquilos, porque esto recién comienza. Algunas personas han propuesto que este protagonista de esta historia era un cambiaformas o una criatura similar de otras leyendas folclóricas. Sin embargo, este relato demostraba, según muchos, que la realidad está invadida por irregularidades que se podrían comportar como una especie de virus. Se trataría de anomalías que de vez en cuando se manifiestan para alimentarse, creando desapariciones que jamás se resuelven o cometiendo asesinatos para los que nunca se encuentra un culpable. Del mismo modo, hubo furor por otro tipo de historias donde la relación con la historia de la lámpara era más directa y donde lo que se ponía en juego era el misterio de recordar vidas que por alguna razón ya no nos pertenecen. El siguiente relato es conocido como el relato del viejo y entra dentro de esta subcategoría. Dice más o menos así. Estábamos jugando con mis amigos al desmayo. El juego consistía en hacer unos ejercicios de respiración agitada y luego adoptar una posición relajada. Se suponía que si lo hacías bien podías perder el conocimiento. Yo lo hice y de pronto fui una persona completamente diferente. Era mucho mayor que en ese entonces, tenía unos 70 años y pensaba en otro idioma. Creo que era español, portugués o italiano. Lo último que recuerdo antes de despertar fue caminar por un sendero de tierra, mirando lo que parecía maíz, mirando hacia la casa no muy lejos y pensando en mi esposa, mis hijos y mis nietos. Tenía la misma plenitud que se siente al pensar en esas cosas. Pensaba en cumpleaños, en cuándo los había visto por última vez, en cuándo los volvería a ver. Todo era simplemente rico en detalles, como suele ser la vida. Cuando desperté, estaba tumbado en el suelo del sótano, rodeado de mis amigos que reían a mi alrededor, pero estaba horrorizado, porque seguía siendo el viejo, preguntándome cómo me habían teletransportado a ese extraño lugar y quiénes eran esas personas que se cernían sobre mí y me señalaban. La sensación tardó unos 30 segundos en desvanecerse y el mundo volvió a tener sentido. Sin embargo, todavía puedo recordar pequeñas cosas estúpidas sobre mí. La historia de ese yo viejo se quedó conmigo desde entonces. ¿Qué nos estaban diciendo relatos como estos que aseguraban ser reales? ¿Acaso vivimos muchas vidas en simultáneo? ¿Existen las vidas pasadas y a veces accedemos a ellas por accidente? ¿Acaso sucede que a veces nuestras memorias no se terminan de reescribir completamente y podemos echar un vistazo a quienes fuimos? Y por otro lado, ¿dónde es que se almacena esa conciencia? ¿En aquello a lo que le dicen alma? ¿O somos un simple algoritmo? Sea como sea, si estas historias les gustan, les voy a dejar un bonus al final del video con otro relato salido de Reddit. Ahora es momento de seguir avanzando. Aunque muchos seguían viendo estas historias como ficción, salida de mentes muy imaginativas, otros sugirieron que no sería extraño moverse en planos tiempo-espaciales. De hecho, en determinado momento se empezó a volver tendencia una actividad conocida como shifting. ¿Y qué es shiftear? Bueno, básicamente es crear un avatar mental con el cual podemos espiar mundos paralelos. El arte de shiftear. Hacer shifting, o en español cambio de realidades, es una práctica que ha ganado popularidad especialmente en Internet y que consiste, según quienes la experimentan, en mover la conciencia de una persona de esta realidad a otra distinta. No estamos hablando de simples sueños o de imaginación guiada. Para quienes creen en el shifting, este cambio es real, tan vívido como estar despierto. Lo mejor de todo, ocurre a voluntad. La idea central es que existen infinitas realidades, como si el multiverso no fuera solo una teoría física, sino una puerta abierta al alcance de la mente. Así, una persona podría, por ejemplo, shiftearse a una realidad donde vive en un castillo y pelea contra orcos, o incluso a una donde tomó decisiones diferentes en su vida. El proceso suele incluir técnicas específicas como meditaciones, visualizaciones, repetir afirmaciones o escribir un guión de la realidad deseada. Todo esto se hace con la intención de provocar un estado mental en el que la conciencia salta de esta realidad a otra. Los escépticos argumentan que el shifting es una forma de soñar lúcido o de sugestión intensa, mientras que para otros es una experiencia profundamente espiritual o interdimensional.
No hay consenso científico que lo respalde, pero eso no ha impedido que miles de personas compartan sus testimonios en videos y en redes sociales. ¿Se trata acaso el shifting de un modo corrosivo de no lidiar con nuestras responsabilidades? ¿O es solamente un hobby? ¿Tiene algo de malo detrás? A diferencia de creer que vivimos en una simulación, quienes practican el shifting crean su propia ilusión, una que puede tener tanta importancia en sus vidas como la que viven cuando no están shifteando. El fenómeno cobró matices algo tenebrosos cuando las personas empezaron a decir que podían encontrarse entre sí en los lugares que visitaban cuando shifteaban. ¿Era acaso posible esto? ¿Se puede crear y programar un sueño colectivo? Los foros donde personas invitaban a otros a aventuras en mundos desconocidos se hicieron más y más comunes, despertando el miedo de un sector de la población que vio en estas actividades un claro síntoma de desapego por parte de los más jóvenes. Las bitácoras de viaje también se hicieron habituales. Chicos y chicas contaban las peripecias que habían atravesado junto a sus personajes favoritos. Incluso se jactaban de haber pasado años y años en aquellas realidades, solo cerrando los ojos por unas horas. Todo esto se convirtió en materia para fanfictions, cada vez más ambiciosas, que fueron recopiladas y de las que muchos son asiduos lectores. Y eso no es todo. Con el tiempo surgió una teoría que cada vez se manifestó con más fuerza. Según los más fundamentalistas del shifting, muchos autores de ficción reconocidos no inventan historias, sino que las descubren viajando con su conciencia a esas mismas tierras. Así fue que durante un tiempo un grupo de personas llegaron a decir que la mismísima J.K. Rowling no había creado a Harry Potter, sino que lo había conocido al llegar a Hogwarts en un shifting accidental. Entonces, personas como Rowling, Tolkien o Stan Lee son en realidad testigos de mundos asombrosos a los que cualquiera instruido en el arte de meditar podría llegar. El resumen es ese, sí. No habría una realidad, sino que metarealidades, y mucho de lo que consideramos como fantasía es solo un reflejo que las personas tienen de esos mundos que nos orbitan y que a veces se chocan con los nuestros. Llegados a este punto del camino, ¿qué creen ustedes? ¿Shiftearon alguna vez? Por otro lado, hay quienes creen que salirse de la realidad es posible, pero no shifteando, sino con un método que se conoce como no clipping. Un método que podría hacerte conocer lo que se conoce como los backrooms o las trastiendas. Buscando las fallas. Antes de continuar, les aclaro que en este canal hay un muy completo informe sobre qué son los backrooms. Los invito a que lo vean luego de ver este video. Acá solo nos interesa hablar del misterioso no clip. El no clip es un término comúnmente usado en videojuegos. En el Doom 2, sin ir más lejos, se podía usar el truco de no clipear, pero ¿qué significa esto? Para entenderlo hay que saber primero que en el mundo de la programación de videojuegos, los objetos tienen movimiento absoluto, al menos que se les recorte el espacio, indicándoles, por ejemplo, la presencia de una pared. En el juego Doom, el truco de no clipping permitía que nuestro jugador pudiera atravesar las paredes y de este modo atravesar los niveles como si fuera invisible o como si se estuviera moviendo en otro plano. Como dato de color, si en el juego Doom se usaba el truco de no clipping contra el jefe final, se podía atravesar un pasillo donde se encontraba la cabeza sin cuerpo del director del juego, John Romero. Dispararle a la cabeza era el modo de ganar. Esto significa que al no clipear uno puede llegar hasta las entrañas de la simulación y encontrarse básicamente con los encargados de hacer esta simulación. La pregunta es, ¿se puede no clipear en el mundo real? Muchos dicen que sí. No hay un método garantizado para lograrlo, sin embargo, hay algunos consejos para aumentar las posibilidades de conseguirlo. Uno de los métodos es encontrar un sitio donde haya una fisura en la realidad. Así como en la película Matrix, los errores de la realidad se percibían mediante un déjà vu. Quienes buscan fallas que puedan ir hacia las trastiendas tienen que dejarse llevar, antes que nada, por su instinto. Las fallas suelen habitar en esa clase de lugares que nos suelen transmitir miedo, sensación de peligro o de extrañeza. Estos típicos lugares que nos ponen la piel de gallina. Una vez que localizamos uno de estos lugares, hay que buscar paredes que suelen tener un tono más oscuro de lo normal o que no parecen proyectar sombra. La falla también puede manifestarse en forma de puertas que no existían anteriormente y parecen estar fuera de lugar u objetos dañados y por lo general viejos. Tener una interacción con dicha pared, puerta u objeto puede llevarnos de un segundo a otro hacia el lado B de todo lo que conocemos. Un lado B repleto de pasillos interminables y terribles criaturas. Por su lado, Thomas Campbell, un ex científico de física aplicada de la NASA, sugirió en 2017 que la realidad aparece frente al observador a medida que éste avanza.
como ocurre justamente con los gráficos de algunos videojuegos, por lo que no habría técnicamente una realidad, sino muchas simulaciones conviviendo gracias a una programación centralizada. Pero más allá del modo que elijamos para poner a prueba nuestra concepción de lo que es real o no, hay un tercer grupo que cree que la historia de la lámpara en realidad es una alerta sobre algo mucho más terrible, la forma en la que nuestro cerebro puede engañarnos generando recuerdos que no existen. Misterios de la memoria. Es sabido que las grandes potencias del mundo han experimentado con la mente humana. Hay sobradas evidencias de que en periodos bélicos y de tensión entre bloques, los países con más recursos destinaron grandes sumas de dinero para encontrar el modo de vulnerar cerebros, ya sea para implantar mensajes subliminales o borrar información controversial y delicada. Lo que no es muy conocido es el rol vital que una mujer tuvo en todo lo referido al estudio de los recuerdos y el porqué de que los mismos no deberían ser considerados como confiables. Elizabeth Fishman, más conocida como Elizabeth Loftus, nacida en Los Ángeles, California, el 16 de octubre de 1944. Con tan solo 14 años, vivió la muerte de su madre por ahogamiento, suceso del cual no recordaría casi nada, al menos hasta que tiempo después un familiar le asegurara que había sido ella misma, la propia Elizabeth, la que había encontrado el cuerpo de la mujer. Esta revelación provocó que la joven comenzase a recordar detalles relacionados con el accidente. Sin embargo, y para su sorpresa, Elizabeth confirmaría más adelante que había sido su tía y no ella quien había hallado a su madre fallecida. Esta experiencia llevó a Loftus a interesarse por el modo en que las personas crean falsos recuerdos, basados en sugestiones o afirmaciones de otros. Para demostrar su punto, Elizabeth realizó varios experimentos, como pedirle a personas que recordaran la vez que de pequeños se habían perdido en un centro comercial. No le costó reconocer un patrón. Si ella era insistente e implantaba la idea de que un trauma podía estar oculto en la cabeza de su interlocutor, el recuerdo emergía. El punto era que Elizabeth no se había basado en una experiencia real, por lo que era probable que la persona en cuestión en realidad jamás se hubiera perdido en ningún lado. Sus hallazgos han tenido un gran impacto en el sistema legal, sobre todo en la evaluación de testimonios oculares. Loftus ha sido una voz crítica respecto a la confiabilidad de estos testimonios, señalando que aunque una persona esté absolutamente convencida de lo que recuerda, esto no garantiza que lo que relata haya ocurrido realmente. Sus estudios también fueron ampliamente usados para desbaratar casos de falsos abusos implantados en sesiones de hipnosis o en terapias similares. ¿Tan maleable es nuestro cerebro? ¿Solo basta con que alguien diga la palabra justa en el momento justo como para hackear nuestro interior? Conclusiones. ¿Cómo podemos asegurar que todo lo que creemos conocer no se va a desvanecer frente a nosotros de un segundo a otro? ¿Somos una aventura gráfica con problemas de programación? ¿Somos parte de un entramado mucho más grande donde lo que consideramos real es apenas el eslabón de una cadena infinita y superior? ¿Nuestra mente es una trampa o es nuestra mejor aliada y hay en ella el potencial para recordar vidas pasadas, vidas futuras, vidas paralelas y cualquier cosa que queramos? Mientras pensamos juntos las respuestas a estas preguntas, yo les propongo un ejercicio, porque sé que en este momento ustedes están mirando este video, están mirando la pantalla tal vez de su celular o de su monitor o de su televisor, de lo que sea, y todo parece bastante real. Se escucha mi voz real, se ve mi presencia como si fuera una persona real, y ustedes saben quiénes son, saben por qué están sentados en este momento, saben por qué están mirando la pantalla y saben por qué hicieron clic en este video y demás. Saben cómo es su vida, sus familiares, sus amigos, todo su entorno, pero ¿acaso la lámpara no se ve rara? Y hasta aquí el video de la fecha, pero lo prometido es deuda, y a continuación les voy a narrar otra de mis historias favoritas de Reddit. Si tienen miedo de tener pesadillas, preferible que se salten este final alternativo. La historia corresponde al usuario Fuck Me Daily y dice así. Hace unos años compré 2 bicicletas de montaña en una página web de subastas del gobierno. Se usaban como bicicletas de policía en los parques locales y eran idénticas, una GT azul y una gris. Revendí una y me quedé con la otra. La que me quedó la tuve durante 2 o 3 años. A veces la guardaba en un lugar específico de mi apartamento. Mi prometida se mudó conmigo hace casi 3 años, cuando todavía la usaba. Durante un fin de semana mi prometida estaba revisando sus documentos del teléfono para hacer algunas cosas para su currículum. En determinado momento me llama y me pregunta por la bicicleta que solía tener. Me muestra una foto del interior de nuestro apartamento, donde solía guardar la bicicleta. En la foto podía verse una bicicleta de montaña roja, en el mismo lugar
donde solía guardar la mía, que era azul. Viendo mi cara de sorpresa, ella dijo: ¿cuándo tuviste una bicicleta roja? Nunca tuve una bicicleta roja. Nunca anduve en una bicicleta con nadie que la tuviera, y mucho menos dejé que alguien más entrara su bicicleta a mi casa. Estaba en la misma posición en la que normalmente estaría mi bicicleta. Tenía los mismos detalles, incluso los mismos golpes y rayones, pero no era la mía. ¿Será que a mi yo de la otra realidad también le gusta andar en bicicleta, pero preferimos colores diferentes? Sé que es una situación muy tonta y sin importancia para nada en mi vida, pero me ha hecho sentir que me estoy volviendo loco, o que hubo un fallo en la Matrix. Si este tipo de historias les resultó interesante, los invito a que comenten error en la Matrix aquí debajo, a que dejen su like en este video si este video sobrepasa los 10.000 likes y hay más de 1000 comentarios poniendo esto. Vamos a hacer una segunda parte leyendo más historias de estas, sacadas de Reddit o de foros por ahí que andan dando vueltas. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto, les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Adiós.